Mientras miles de millones de personas despiertan cada día con notificaciones, compromisos digitales y algoritmos marcando el ritmo de la vida, existen comunidades enteras que simplemente decidieron no participar de eso. En este mismo momento, mientras ves este video en un celular con inteligencia artificial, hay hombres y mujeres que nunca han tocado una pantalla y ni siquiera lo desean. No por falta de acceso, sino por elección. Viven en casas sin electricidad, se transportan en carruajes o caminan por la selva con lanzas en la mano. Parece imposible imaginar esta realidad en pleno siglo XXI, pero existe, y no en lugares olvidados del mundo, sino en comunidades bien organizadas, con reglas propias y una visión del mundo completamente distinta a la nuestra. Este video te llevará a dos mundos que coexisten con el nuestro, pero que siguen direcciones opuestas. Por un lado, los Amish, un grupo cristiano que vive en regiones de Estados Unidos y Canadá, rechazando la mayoría de las tecnologías desde el siglo XVIII. Por otro, los Korowai, una tribu indígena de Papúa Nueva Guinea, que solo tuvo contacto con forasteros en 1974 y que aún construye sus casas a más de 30 metros de altura, entre los árboles de la selva densa. Ambas culturas optaron, cada una a su manera, por mantener distancia de lo que llamamos progreso. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Será que nuestro estilo de vida es realmente superior o simplemente el más ruidoso? Estamos acostumbrados a pensar que la tecnología es sinónimo de libertad. Pero, ¿es realmente así? Hoy, gran parte de la población mundial está conectada las 24 horas del día, expuesta a una avalancha de estímulos visuales, notificaciones, noticias, exigencias, comparaciones y distracciones. La promesa era practicidad y conexión. Pero los números cuentan otra historia. Tasas crecientes de ansiedad, depresión, agotamiento mental y aislamiento social, incluso en las ciudades más desarrolladas del planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales relacionados con la hiperconectividad ya son una de las principales causas de ausentismo laboral. Mientras tanto, los llamados detox digitales se han convertido en un mercado en expansión. Curioso, ¿no? Tenemos que pagar para escapar, aunque sea por unos días, de una rutina que nosotros mismos elegimos. Es justamente en este escenario que el estilo de vida Amish comienza a llamar la atención. Surgidos en el siglo XVII en Europa, los Amish son descendientes de un grupo religioso cristiano llamado menonitas. Migraron a América del Norte en busca de libertad religiosa, pero llevaron consigo un modo de vida extremadamente simple, basado en la Biblia y la colectividad. Desde entonces, rechazan buena parte de las tecnologías modernas. No usan automóviles propios, televisión, internet, ni teléfonos inteligentes. Trabajan principalmente en la agricultura y la artesanía, visten ropas tradicionales y viven en comunidades que parecen del siglo XIX. Pero lo más curioso es que este rechazo a la tecnología no es ciego ni ignorante. Prueban innovaciones, discuten los impactos sociales y si consideran que algo amenaza la armonía del grupo o fomenta el individualismo, simplemente lo rechazan. Esto es lo que llaman progreso selectivo. Lo más fascinante de los Amish es que, a pesar de su apariencia de aislamiento, no viven completamente fuera del mundo. Muchas comunidades mantienen pequeños negocios, venden productos a no Amish e incluso contratan conductores para llevarlos a ferias o hospitales, siempre que estas decisiones no interfieran con los principios del grupo. El centro de la vida Amish es la comunidad, y todo está pensado para mantener ese vínculo fuerte. No existe el individualismo exagerado. Los bienes se comparten, las decisiones se toman en grupo, y el estilo de vida está diseñado para evitar distracciones que alejen del trabajo, la fe y la familia. Creen que la tecnología
si se usa sin criterio, fragmenta la vida y distancia a las personas entre sí. Por eso, incluso el uso de electricidad está controlado cuidadosamente. Muchas casas usan solo generadores propios y algunas no tienen iluminación artificial alguna. Contrario a lo que muchos piensan, los Amish no viven atrapados en el pasado por ignorancia, sino por elección. No rechazan la modernidad porque no la entiendan, sino porque entienden demasiado bien lo que puede causar. Los jóvenes Amish pasan por un periodo llamado Rumspringa, generalmente entre los 16 y 21 años, durante el cual pueden experimentar el mundo fuera de la comunidad, usar ropa moderna, acceder a Internet, incluso vivir en ciudades. Cerca del 80% de ellos termina regresando. Para la mayoría, la comodidad digital y la libertad urbana no superan el sentido de propósito, pertenencia y estabilidad que encontraron en casa. Es una decisión que intriga a quienes viven del lado de la tecnología, donde todo es rápido, pero casi nada es duradero. Y aquí es donde la historia nos lleva a otro extremo del planeta, donde el pasado nunca fue abandonado, simplemente porque nunca hubo contacto con el presente. La densa selva de Papúa Nueva Guinea guarda a uno de los pueblos más aislados del planeta, los Korowai. Durante siglos vivieron sin ningún contacto con el mundo exterior, construyendo casas en las copas de los árboles, algunas de más de 40 metros de altura, para protegerse de animales salvajes, inundaciones y, según relatos, incluso de tribus enemigas. Con una población estimada entre 3.000 y 4.000 personas, los Korowai mantienen una vida basada en la caza, la pesca, la agricultura rudimentaria y tradiciones orales. Su día a día gira en torno a la selva, que les provee todo lo que necesitan: alimento, refugio, herramientas e incluso medicina. Es una civilización que, hasta mediados de la década de 1970, ni siquiera sabía de la existencia de otros pueblos más allá de su entorno inmediato. El primer contacto documentado con los Korowai ocurrió en 1974, cuando antropólogos y misioneros occidentales llegaron a la región. La reacción de la tribu fue, por decirlo menos, desconfiada. Imagínate el choque: helicópteros sobrevolando la selva, ropa colorida, cámaras y tecnologías incomprensibles para un pueblo que nunca había visto ni siquiera una rueda. Para los Korowai, los visitantes eran seres de otro mundo. Desde entonces, algunos grupos se acercaron a los occidentales, mientras que otros prefirieron mantenerse alejados, viviendo en áreas más remotas e intactas. Uno de los aspectos que más llama la atención de su cultura, y que suele tratarse con sensacionalismo, son los relatos de canibalismo ritual. Aunque son raros y están rodeados de controversias, estos rituales estarían ligados a creencias en espíritus malignos y a la protección de la comunidad. Más que un acto bárbaro, para ellos era parte de una cosmología propia, algo que empieza a perderse a medida que el mundo moderno avanza sobre la selva. Con el paso de los años, la presencia de forasteros entre los Korowai ha aumentado, especialmente debido al interés de documentalistas, antropólogos y, más recientemente, turistas. Esto ha traído cambios significativos para parte de la tribu. Algunas familias comenzaron a vivir en aldeas construidas por agencias de turismo o gobiernos locales, donde representan su modo de vida tradicional para los visitantes a cambio de dinero o mercancías. Las casas en los árboles se construyen ahora más cerca de caminos y ríos, pero como atracciones turísticas, no por necesidad. Muchos expertos cuestionan hasta qué punto este contacto ha sido positivo. Hay relatos de jóvenes Korowai que abandonaron sus aldeas, fueron llevados a ciudades y terminaron siendo explotados por intermediarios que lucran con la exotización de su cultura. El mismo tipo de interferencia, a otra escala, afecta a los Amish,
que son constantemente objeto de curiosidad mediática, documentales e incluso reality shows. El patrón se repite. El mundo moderno, al entrar en contacto con formas de vida diferentes, tiende a querer corregir lo que no entiende. Esta presión para integrar, conectar y civilizar parte de la idea de que existe una única dirección válida de progreso. Pero, ¿acaso estas comunidades pidieron ayuda? ¿Realmente necesitan ser salvadas? Para los Korowai, vivir como sus antepasados no es atraso, es continuidad. Para los Amish, rechazar la tecnología no es ignorancia, es convicción. En ambos casos, hay una lógica propia, una coherencia cultural que no encaja en los patrones occidentales, pero que merece respeto. El mayor riesgo quizá no sea mantener aisladas estas culturas, sino forzar una adaptación que destruye más de lo que construye. Al fin y al cabo, ¿qué ofrece el mundo moderno, además de comodidad, que justifique borrar milenios de sabiduría ancestral? Hoy, mientras enfrentamos crisis de atención, agotamiento mental y una sensación constante de insatisfacción, vale la pena observar los indicadores de estas sociedades alternativas. Entre los Amish, las tasas de depresión, suicidio y violencia son mucho más bajas que los promedios nacionales en Estados Unidos. Tienen menos enfermedades relacionadas con el estrés y viven en comunidades estables, donde todos se conocen por su nombre y tienen un papel claro en el colectivo. En cuanto a los Korowai, a pesar de sus condiciones rústicas, no hay señales evidentes de hambre crónica, guerras internas o colapsos sociales. La selva, aunque desafiante, aún les provee todo lo necesario. Son formas de vida que funcionan dentro de la lógica de quienes las viven. Y quizá eso sea lo que más nos desconcierta. Darnos cuenta de que nuestro modelo de progreso no es el único, y tal vez ni siquiera el más equilibrado. La pregunta no es abandonar la tecnología, sino ¿qué estamos perdiendo? Los Amish y Korowai viven con convicción y equilibrio, algo que nosotros hemos olvidado. Quizá deberíamos aprender de ellos,